Bienvenidos a Peloton, donde sudar es divertido. ¿Quién dijo que no se puede disfrutar mientras te mueves? Nosotros no. Por eso, tantas personas hacen ejercicio con Peloton, para adaptarse y mantenerse al ritmo de la vida que no para. En casa, en el gimnasio, on the go, Peloton nunca te abandona. Ya sea en clases de cumbia rides o fiesta latina runs, corriendo, moviendo, sudando y sonriendo. Únete hoy en onepeloton.com. Encuentra tu ritmo, encuentra tu poder. Peloton. Bueno, son las 8 de la mañana, 40 minutos. Es miércoles, bellísima también la mañana aquí en la capital colombiana en este 10 de enero del 2024. En pocos días comenzará el iFestival, la segunda cita cultural más importante que se realiza en Cartagena de Indias en este mes. Recuerden que arrancamos con el Festival Internacional de Música y continuaremos a partir del 24-25 de enero con el iFestival en Cartagena. No obstante, recuerden que el iFestival arranca también inicialmente en el departamento de Antioquia. Y comenzamos a conversar con los grandes autores, los grandes escritores nacionales e internacionales que se darán cita en el iFestival. Y comenzamos hoy con uno de los grandes, que se ha fajado una tremenda novela, como dicen los españoles, un pedazo de novela que ha escrito Jorge Franco, el muy aclamado escritor, autor de Rosario Tijeras. Recuerden que incluso fue llevada al cine. Paraíso Travel. Paraíso Travel, buenísima película con una música muy sensacional. Y basadas en libros, precisamente, de Jorge Franco. Acaba de escribir El vacío en el que flotas, una novela maravillosa que se lee de un tirón y con una historia que tiene una estructura muy particular. Comienzo leyendo un par de párrafos del segundo capítulo. Un estruendo y luego el eco, un salto al vacío, después el silencio entre el humo y la conmoción, un pitido agudo, ensordecedor, el olor a carne chamuscada, una lluvia de cosas. ¿Qué cosas?, preguntó la doctora Tejada. De todo, piedras, vidrios, hierro, brazos, piernas, dijo Selmira. Me arrastré con una sola idea en la cabeza. Mi hijo. Estaba ciega, lo llamé, Richie, Richie, pero también estaba muda y aturdida. Ni yo misma me oía. Se quedó callada, con la mirada puesta en algún punto de una pared con diplomas, certificados y constancias de los estudios de psiquiatría de la doctora Tejada. No recuerdo más, dijo Selmira. Había muchos minutos perdidos en ella, antes de la explosión, cuando parece que alguien les advirtió de la bomba, y otros después, hasta el instante en que alguien más exclamó, «¡Aquí hay otra con vida!». Selmira tenía cortadas en la cara, heridas de los pies a la cabeza, le sangraba un oído y aún así reptaba sobre los escombros y repetía sin pausa, Richie, Richie. Un tajo en cada párpado le impedía abrir los ojos. Hizo repulsa cuando intentaron levantarla. Está con nosotros el gran Jorge Franco, que realmente hoy por hoy no requiere mucha presentación. Basta con decir que es Jorge Franco, que es gran escritor colombiano, el de Rosario Tijeras, el de Paraíso Travel, otra más que le valió el premio Alfaguara, entre otras cosas, pero que tiene esta novedad en el iFestival. Jorge, bienvenido, un placer inmenso tenerlo aquí en Radio Red. ¿Cómo está? Muy buenos días, Juan Manuel, a todos los oyentes, a todo el equipo de trabajo. Bueno, realmente congratulaciones por esta obra, por esta novela tan maravillosa que hemos tenido la oportunidad de leer y sobre la cual vamos a hablar aquí en Radio Red. Bien interesante el juego, porque hay que advertirles a los oyentes que no es una estructura propiamente lineal la de esta novela, en donde usted desde el primer instante pueda adivinar un camino cierto con un posible final. No, aquí esto incluso deja muchas incógnitas, deja muchos elementos por pensar, pero sobre todo muchas reflexiones humanas alrededor de la desaparición de un hijo. Escenario que puede hoy en día ser desarrollado en cualquier ciudad latinoamericana, ¿no, Jorge? A propósito de lo que
está ocurriendo en Ecuador y todos estos fenómenos de violencia que hemos mencionado. Sin que sea necesariamente un escenario plenamente definido, transcurre la novela, ¿no? Exactamente. Yo quise como enfocarme un poco en el tema de la violencia generada por el terror, por el terrorismo, y también pues enfocarme en ese tipo de víctimas que dan, que les cambia la vida en un segundo. Estos son la historia de 4 personajes en realidad, que a partir de ese segundo les ha cambiado la vida en formas diferentes, todos de todas maneras conectados con la misma historia, y cómo a partir de ese momento pues sus vidas transcurren en medio de la zozobra, de la incertidumbre, del terror, del miedo. La culpa también es un elemento que trabajo bastante en esta historia, y sí, como decías, pues tiene una estructura, yo no diría que experimental, porque bueno, digamos que es algo que ya se ha trabajado antes en la literatura, pero sí hay un juego de tiempos, de voces narrativas que cambian, y a veces yo la comparo un poco como yo digo que tenemos como una especie de rompecabezas, digamos de 500 piezas, en las que yo al lector le he dado unas 200 piezas para que él aporte en la lectura, y de todas maneras, muy intencionalmente, hay algunas piezas perdidas. Y yo creo que es algo muy similar a lo que sucede en las historias de la vida diaria, ¿no? Historias que a veces no podemos completar porque nos faltan elementos, nos faltan hechos, pero queda bastante pues a la imaginación del lector. De acuerdo, habla usted de una estructura que podría ser en cierta medida experimental, con juego de tiempos y voces narrativas que cambian, casi también que lo diría así, tratando de entender un poco mejor la novela, que es realmente fascinante, una historia dentro de otra historia, ¿verdad? Como una matriusca, se va desarrollando una dentro de otra y uno al final no sabe cuál es cuál. Exactamente, digamos que hay ciertas ambivalencias que son intencionales, como lo digo ahí, y los mismos personajes también están llenos de dudas, no tienen certeza de muchas veces de ellos mismos, de lo que hacen, de las situaciones que están pasando, viviendo. Yo creo que de todas maneras cuando ocurren este tipo de hechos fuertes, dramáticos, violentos, pues es un poco también como asociado al título de la novela. Son personajes que comienzan a flotar en diferentes tipos de vacíos, y muchas veces flotan es básicamente evitando caer, evitando pues, no que ese vacío los atraiga hacia el fondo, y entonces más bien intentan flotar en una cantidad de ambivalencias y de situaciones para no hundirse. Y yo creo que esto fue un proceso de todas maneras de escritura largo, en el que también incursioné pues en la investigación de hechos similares, desaparición de niños, por ejemplo, que son casos dramáticos, aterradores. Yo creo que de todas maneras para quienes somos padres, creo que es tal vez uno de los hechos que más podemos temerle en la vida, es la desaparición de un hijo. Y a partir de ahí, pues yo también procuro como desarrollar cómo es ese proceso de dolor, de superación, de víctimas que de todas maneras tienen que levantarse todos los días a pedalearle la vida, ¿no? Que no se pueden quedar simplemente cruzados de brazos, esperando a ver qué pasa, porque en muchos casos tampoco pasa nada. Entonces eso los deja también un poco acorralados en situaciones pues muy dolorosas y que tienen que enfrentarse en el día a día. Ahora, Jorge, es increíble que con una historia tan dramática, para la cual usted tuvo que hacer investigación, como nos lo cuenta, de hechos como la desaparición de menores, también pueda hacerse una combinación con el humor. Porque usted lo ha dicho, hay 4 personajes, Anderson, Sergio, Selmira y Uriel, que a su vez tiene otros nombres. Pero el personaje de Uriel, le confieso, me hizo reír muchas veces. El manejo del humor
es espléndido, es de una maestría realmente muy relevante. Hacer eso, lograr ese equilibrio, me imagino que es un reto enorme también para usted como escritor, ¿no? Era un reto grande. Ese personaje tal vez fue de los que más me costó, porque pues para quienes vayan a leer la novela o lo hayan leído, habrán notado pues que de todas maneras también es un personaje lleno de ambivalencias de todo tipo, pero al mismo tiempo creo que yo en el proceso de escritura sentí que era necesario adicionarle a la historia, pues es un humor negro, pero era necesario adicionárselo un poco para equilibrar esa carga, digamos, dramática que también tiene la novela. Yo sentía que también yo como escritor, pues en ese proceso también difícil, pues digamos, de meterse en la piel de víctimas, necesitaba de esa dosis de humor negro, un poco para equilibrar, para salvarme en ese proceso de la escritura. Y yo creo que el lector también, al lector yo creo que también lo agradece, pues porque, no sé, siento que el agobio de cada página, pues a veces requería como de esas válvulas de escape que daba este personaje, que como repito, es un personaje lleno de ambivalencia, porque no sé, hacia el final me he dado cuenta de que muchos lectores lo odian, otros lo aman, otros pasan con este personaje, pasan del amor al odio constantemente a través de la lectura, porque es un personaje que digamos ha cometido una monstruosidad, pero al mismo tiempo es un personaje que está lleno de ternura, de mucho cariño, y entonces eso genera pues en el lector una serie de sentimientos encontrados, y en mí mismo también, pero finalmente yo opté por pues como que dejarle al lector que ese juicio moral, ¿no? De si condena a Uriel, si perdona a Uriel, si lo salva, pero es un personaje que de todas maneras me pareció muy interesante en ese sentido de la moral, integrarlo en esta historia. Tremendo, tremendo, es un tremendo personaje y de verdad yo caí en la misma situación. Ternura, ingenuidad. ¿Quién es este tipo? ¿Quién es este personaje? Realmente magníficamente elaborado y descrito. Vlado, lo escucha el gran escritor colombiano Jorge Franco. Jorge, qué bueno tenerlo aquí en los micrófonos de Radio Red. Yo sé que usted no es tan dado a las apariciones públicas, usted es un tipo discreto, es un escritor tranquilito, que no sea pantalla, y eso enriquece más su obra. Y yo quisiera que usted compartiera con nosotros, si es posible, un secreto que a mí siempre me ha llamado la atención de los escritores. Uh-huh. ¿Cómo escogen los nombres de los personajes? ¿Por qué Uriel se llama Uriel y no José o David o Jorge o Vlado? ¿No? Claro. ¿De dónde sale? Usted tiene una colección de nombres, usted dice, ay, este nombre me sirve para una novela, o este tiene cara de Uriel. ¿Cómo es eso? Ay, Vlado, es una cosa tan extraña eso de los nombres, por lo menos en mi caso. Yo digo algo que resulta a veces como un poco inverosímil, pero de alguna manera siento que así sucede. A veces me parece que estoy comenzando a trabajar un personaje y que el personaje llega y se me presenta y me dice mucho gusto, soy Uriel, porque yo no le echo mucha cabeza a los nombres, sino que se le presenta así. Casi que se presenta así. En el caso de Uriel soy bien curioso porque es un tipo que aparece en la historia pues con tres denominaciones, porque tiene un nombre artístico que es Kiki Boreal, que es porque él se travieste, digamos, en las noches para hacer un show de canto y de música, y tiene otro nombre cariñoso que recibe del personaje que es Api. Entonces aquí también hay un juego pues con los nombres, y ninguno de los tres exactamente, digamos, en ese caso tengo como muy claro de dónde. Yo creo que son de esas cosas mágicas que tiene la escritura, porque yo la verdad no le echo mucha cabeza. Uh-huh. Hay algunos casos, digamos, en que sí siento que es un caso muy colombiano.
o incluso muy latinoamericano, Sí. que los nombres, digamos, sí tienen como una connotación social, del entorno social de la Ujú. persona. Y, por ejemplo, en Rosario Tijeras es muy claro, no tanto por ella, pero sí, digamos, está el hermano de ella, que es John F., el novio, que es Ferney, mientras que los muchachos de la clase media, clase alta, Ujú. pues ya tenían nombres, digamos, como Emilio, Antonio, y eso pues es un poco como para ayudar a la descripción del personaje dentro de un contexto económico, cultural y social, que eso yo sí creo que es muy nuestro. Ujú. Y es muy interesante incluso, pues ese fenómeno de los nombres en nuestra sociedad, cómo, cómo tienen pues una explicación muchas veces socioeconómica Sí. en- en- en Colombia y en Latinoamérica. Pero realmente yo no les pienso mucho, digamos, Elvira, sigamos Elvira porque no tengo la menor idea. Creo que llegó y me dijo, hola, soy Selmira. Ujú. A veces, a veces hago unas listas muy cortas, pero es que creo que no las tengo. Pues tiene que ser cuando el nombre necesite como de no sé, como de un contexto muy especial. Por decir algo, bueno, en estos días estaba buscando como un nombre de un personaje de origen judío, por ejemplo. Sí. Entonces ahí sí hago como una selección, como una pequeña selección, porque no es como lo más habitual, pero Ujú. día a día no lo pienso mucho, la verdad. Jorge, en este mundo digital en el que se ve tanto, puede ser la invasión de las pantallas, ¿cómo ha sido la lucha de los escritores como usted que se dedican a escribir libros para conquistar a la gente, más allá de los libros digitales, obviamente, sino para el libro físico? Uno ve que la gente se deleita cuando un autor le firma un libro, cogen el libro, llegan, no sé qué, todo esto, pero se supone que hay mucha deserción. Yo creo que la deserción de las personas que leen libros no es tan grande como nos la quieren hacer creer, pero es una impresión que yo tengo. Usted como escritor consumado, ¿cómo se siente afectado por la llamada así competencia con las pantallas? Sí, yo tampoco, yo soy de los que creo pues que tampoco haya tanta competencia para quienes realmente somos lectores. Ujú. Estoy consciente de que, digamos, la literatura y la lectura es un asunto de minorías. Eso es desde hace mucho tiempo. Yo creo que incluso desde antes del boom del internet, y la literatura empezó, pues, digamos, a ser un poco desplazada desde hace muchísimos años con la aparición de los primeros medios electrónicos, de la radio, la televisión, el cine. Y estoy consciente, pues, de que somos, como decían por ahí en una emisora muy reconocida, somos una inmensa minoría. Ujú. Y creo que lo importante es como que esas minorías se mantengan contando con espacios, digamos, siga contando con bibliotecas, con espacios culturales, digamos, como el Gais, viendo mucho la atención, especialmente en los últimos años, el boom que ha habido de las ferias de libro regionales, Ujú. que Sí. antes, digamos, la más importante que única era la de Bogotá, y hoy en día las capitales del país, Uy. Bueno. ya, Sí. y incluso hasta pueblos, pues que ya han ido incursionando en ese tipo de eventos. Creo que el índice incluso de lectura, que siendo muy bajo en Colombia, ha venido también aumentando. Entonces yo creo que, pues yo no soy como pesimista en ese sentido. Veo que las editoriales también cada vez publican más autores, tienen más números, más sellos para tratar diferentes temas editoriales. Y en ese sentido yo me muestro un poco positivo. Me preocupa a veces que yo creo que eso sí puede alejar mucho al lector, Ujú. el valor del libro. Es a huevo alto, es costoso, pero creo que la gente pues la veo como haciendo sus esfuerzos. Sí. Y me llama también la atención por el otro lado. A veces
hay más que firmas de libros, hay fotos con autores. Es decir, hay gente que hace filas, no tanto para que firme Por el la libro, sino selfie. para que uno se tome la foto con ella. Sí. Entonces, yo creo que ahí es donde entra de todas maneras un poco esa cosa mediática pues que hay ahora de las redes, donde la gente pues sí quiere tomarse fotos y subirlas a las redes y comentarlas y hacer alarde pues de que hay una foto ahí con el autor. Ajá. Y eso sí lo he notado bastante. Sin duda. Pues Jorge, de verdad que ha sido un placer leer El vacío en el que flotas. Es el nombre de la novela que acaba de publicar y sobre la cual estaremos también conversando en el iFestival. Es el mismo autor de Rosario Tijeras, ganador del premio Alfaguara en el 2014 por su obra El mundo de afuera, el mismo de Paraíso Travel y ahora esta tremenda novela. Jorge, muchas gracias y bienvenido a Radio Red. Muchas gracias a ustedes por la invitación, por la recomendación, y yo invito pues a leer no solamente este libro, sino a todos los oyentes a que también saque tiempo para la lectura. Así es. Jorge Franco, aquí en Radio Red. Juan Manuel, una cosa, es que ayer estaba leyendo una anécdota que usted debe conocer de lo que decía Humberto Eco de sus libros. Ajá. Que tenía miles y miles y miles, como 30.000 libros modernos y como 5.000 libros antiguos, que eran unas joyas. Y él decía, yo sé que no los voy a leer todos, pero no me importa. Lo que me importa es saber que los tengo ahí para cuando necesito leer algo. Cuando uno es enfermo y necesita una medicina, pues qué bueno saber que tiene ahí la medicina al alcance de la mano. Ahí en la biblioteca. Ahí en la biblioteca, ¿no? ¿Usted tiene libros que no ha leído en su casa? Claro. ¿Muchos? Por supuesto, Es sí. que es cierto que eso se le vuelve a uno como una compulsión. Sí. ¿Comprar de acuerdo. libros? Comprar libros, tenerlos, pero sí he salido de muchos. He donado 4.000, porque hay unos que sé que definitivamente no voy a leer. Y hay otros que uno dice, déjelo ahí lo tengo, en algún momento lo voy a agarrar, ¿cierto? La vida nos dará tiempo. para Más los hacerlo. que uno relee, ¿no? De acuerdo, así es. Bueno, 9 de la mañana, 1 minuto en Colombia.